Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, según el horario en el que nos vean. Estamos aquí nuevamente en una charla más esta es una colaboración junto con Espacio Epilepsia y con su servidora Carolina Gómez Raya. Lo van a poder ver, es una entrevista muy importante que teníamos ya desde hace rato pendiente con la licenciada en psicología Yuritsi Vega. Les voy a comentar un poco de su formación. Ella, además de ser una licenciada en psicología, también estudió una maestría en psicoterapia gestal en Íntegro de Guadalajara, México. También tiene una certificación de acompañamiento emocional en mujeres con cáncer de mama por el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales en Guadalajara, especialización en psicología por el Instituto de Apertura Psicológica en Madrid y la maestría en psico-oncología y cuidado paliativos. Y pues ahora el tema que nos trae para acá es de epilepsia después del EpiFest, que espero que hayan asistido ustedes y lo hayan visto por internet, y si no es así, entren a www.epifest.com o en YouTube, Espacio Epilepsia, ahí pueden ver las charlas que quizá pudieron haberse perdido o que quizás no la vieron completas o que quieren retomar. Entonces, pues ahora con la licenciada o la psicooncóloga Yuritsi Vega vamos a hablar sobre el manejo de duelo al ser diagnosticado, en este caso, pues al recibir un diagnóstico en epilepsia. Bienvenida, Yuritsi. Muchas gracias, Caro. Es un gusto enorme poder estar acá. Sí, desde hace ratote ya queríamos hacer esta charla, así que no me la podía perder ahora. Sí, no, pues muchas gracias por estar aquí. La verdad es que hay una comunidad muy grande de Latinoamérica, no solamente de Argentina, no solamente de México, sino de diversas partes, Colombia, diversas partes de Latinoamérica, que realmente están como muy a gusto porque finalmente se abrió este espacio, esta comunidad, para poder interactuar con otras personas que estamos atravesando cosas similares. Entonces, platícanos un poquito, esto es psico-oncología, pero entiendo que tú acompañas también en el proceso y puede ser también otro tipo de padecimientos. En este caso, la epilepsia puede ser, es una enfermedad crónico en algunos casos, casi en la mayoría, y a veces tiene otras comorbilidades. En este caso, ¿también puedes acompañar? Sí, Caro, fíjate que se vive un proceso cuando se es diagnosticado. Entonces, va a variar obviamente la enfermedad de la que estemos hablando, ¿sí? En este caso de epilepsia, al hablar de cáncer, sin embargo, sí se vive un proceso muy similar porque hablamos de una pérdida, o sea, ¿qué perdemos cuando nos diagnostican? Pues la salud, y la salud en un sentido en el que sabemos que ahora nuestra vida va a ser diferente, vamos a cambiar muchas maneras, por ejemplo, en las que vivimos nuestros hábitos, o tener que ir al médico regularmente, es decir, esa vida que habíamos de repente coincidido o vivido de alguna manera de mis chequeos anuales o quizás hasta que me sienta mal, ¿no? Ahora vamos a cambiar eso a que tienen que ser puntuales, a que debe de haber un medicamento, a que un estilo de vida va a cambiar. Entonces esas cosas son las que vamos modificando y ese ajuste, esa adaptación es parte del proceso de duelo. Sí, le comentaba esto a la psicóloga Yuritsi porque si bien en lo que leí de su formación, ella es psicooncóloga, Uh -huh. significa que se especializó en personas que están atravesando por cáncer Uh -huh. y en sus familiares también, porque luego muchas veces se descuida. En el EpiFest tocamos el tema de cómo ayudar a los familiares justamente. Entonces, ella aquí es una especialista en ese tema y por eso es que tocaba y le preguntaba si podía también apoyar a otras personas con otras enfermedades y no solamente cáncer. Aquí nos explica que sí. Y algo que voy a traer a colación del EpiFest que nos decían era me parece que era una neuropediatra que nos decía que es importantísimo. No, ese no es en el EpiFest, eso fue antes del EpiFest, así que se pueden ir a Espacio Epilepsia para que lo vean, ahí está grabado. Pero ella nos comentaba algo muy importante, Yuri, el hecho de que los papás, cuando tienen un hijo y más cuando es una epilepsia grave, una epilepsia refractaria, que significa que es resistente a fármacos, se canaliza mucho como al paciente, al hijo que tiene la enfermedad.
O sea, se vuelca toda su vida a el hijo que tiene la enfermedad y ellos dejan de hacer cosas personales, ¿sabes? Como que se descuidan para cuidar y total atención a la persona que tiene la epilepsia. Y si hay hermanos, también es cierto que nos comentaba que descuidan un poco al hermano o el hermano mismo se hace a un lado porque dice, no, el otro es el que necesita atención, yo no. Y pues ahí creo que hay duelos, tanto como de hermanos, como de los padres, como de que se pierde un poco la estructura que teníamos pensada, ¿no? Sí, totalmente, Caro. O sea, es como si el foco de atención se pone en el síntoma que es el que se ve. Sin embargo, una enfermedad no se vive solo la persona quien la padece físicamente, sino la vive todo su medio, todo a su alrededor. O sea, y claro que es un duelo y es un duelo, imagina, o sea, hasta diferente, porque el punto es que cuando una persona lo está viviendo físicamente es cómo estás, cómo vas, cómo te fue con el médico, inclusive también preguntárselo a los familiares, oye, ¿cómo está fulanito? ¿Cómo va? Pero no pensamos que esos papás, que esos hermanos también lo están doliendo y preguntarles, ¿y tú cómo estás? ¿Tú cómo estás viviendo esto? Porque si ahorita te decía, ¿no? Es un cambio de estilo de vida, bueno, pero que no solo lo va a llevar el paciente o la persona, ¿no? Lo van a llevar alrededor todos los que conviven, ¿sí? Y entonces muchas veces esto es muy invisible. Este dolor es muy invisible porque si mi atención no está en mí, inclusive, o sea, voy guardando mis propias emociones como padre, como hermano, ¿sí? Para poder apoyar al otro. Y esta es una falsa creencia, o sea, pensando que entonces tengo que ser fuerte para el otro, ¿sí? Para darle ánimos al otro, porque el otro está pasando por una situación difícil y sin embargo yo también lo estoy viviendo, ¿sí? Inclusive también puede haber sentimientos, no en todos los casos, pero solo lo comento, cuando hablamos de niños, de adolescentes, cuando son diagnosticados en estas edades, en donde se pueden tener sentimientos de culpa, ¿sabes? Como soy culpable por tener esto y por cambiar todo esto en mi familia, porque se preocupe mamá, porque se preocupe papá y vivir la enfermedad hasta de una manera sintiéndose culpables. Sí, justamente nos hablabas, para quien no sepa, vamos a dejar las redes de todas formas de la psicóloga, pero tienen las redes en Instagram y acaba de poner un posteo sobre el duelo y sobre cómo sentirte culpable o no permitirte desahogarte porque quieres ser el fuerte y justamente es lo que tocabas. Entonces, te pregunto, si hoy recibo yo un diagnóstico, vamos a hablar lo que una persona hoy va a consulta porque traía ya problemas de salud y recibe un diagnóstico que es epilepsia. Pongamos como dos ejemplos, un adolescente, que es donde más normalmente se detecta, o una persona más grande, porque también puede pasar, ya que la epilepsia puede ocasionarse por un mal golpe. Entonces, por cuestiones de accidentes viales, a veces pueden tener una epilepsia. Entonces, digamos que hoy le dicen que tiene epilepsia, que tiene que dejar de hacer unas cosas y tiene que agregar otras. ¿Qué consejo le darías para que lograra un proceso de duelo de la manera que lo lleve a tener una aceptación de la condición y no a pelearse y a tener como un desencadenante fuerte con esta condición nueva que ahora tiene? Ok. En los dos casos, el punto de un proceso de duelo es podernos adaptar y poderlo aceptar y poderlo integrar, porque es algo que no voy a cambiar, ¿sí? Entonces, entre más luchemos por quererlo cambiar, ¿sí? Que en algún punto es normal. Sin embargo, podemos fijarnos en ese punto, en estar luchando, el estar enojados, el estar negando que existe, y entre más tiempo duremos ahí, más nos va a costar y vamos a tardar a esa aceptación y a esa parte de integrarlo como parte de mi vida. Entonces, en los dos casos, vamos a ver cosas diferentes desde, no sé, el ser adolescente y el ser adulto, ¿sí?
En el caso de un adolescente, pienso yo en un adolescente activo, en donde también le gusta socializar, en donde estás en una etapa, bueno, creo que la gran mayoría podemos estar en una etapa donde socializamos, donde nos gusta convivir, donde nos gusta salir, y entonces que mi vida va a tomar un rumbo diferente, porque entonces es, híjole, ya no vas a ir a fiestas a desvelarte, a tomar alcohol, y es como, oye, pero es que es el medio en el que están mis amigos, es el momento donde están mis amigos, y al quitar esa parte, quizás es la que más me pueda costar por las consecuencias que hay, por los cambios que voy a estar haciendo, más allá de que hay la enfermedad y me tengo que tomar una pastilla, sino los cambios que esto va a ir generando, ¿no? Entonces, en un adolescente propio, sí, propio de la etapa también, puede haber hasta un cierto enojo, rebeldía, hasta el decir, es que no quiero, y es parte también del proceso de duelo de no quiero aceptarlo, no quiero cambiar esta parte de mi vida, ¿no? Sin embargo, es bien importante ahí las redes de apoyo, los familiares, inclusive los amigos, que tú sigues siendo un adolescente que necesita esto. Y entonces lo que vamos a hacer es ir modificando, ir cambiando. No quiere decir que ya nunca más vas a tener amigos o que no vas a salir con tus amigos, no quiere decir eso, sino que lo vas a hacer de una manera diferente. Y ahí es donde entra el proceso de adaptación, ¿sí? Pero para ello es bien importante que el adolescente tenga este espacio de lo que le genera a él cierto malestar o qué emociones existe cuando es diagnosticado, ¿sí? Porque puede ser que sea pues una enfermedad, no va a pasar nada, ¿no? Porque también es propio, ¿sí? De decir, de verlo a corto plazo. No es como decir, oh, lo voy a tener toda mi vida y me voy a tener que cuidar toda mi vida. Solo piensa en lo inmediato de no voy a poder salir con mis amigos, ¿sabes? Entonces hay que dar respuestas inmediatas, ¿sí? Lo vas a hacer, pero de esta manera. E irlo manejando paso a paso, ¿sí? En el adulto, fíjate que los adultos de repente somos más testarudos, porque ya tenemos como ya nuestros roles, ya nuestra vida, ya nuestra personalidad, nuestro carácter, ir modificando esas cosas, híjole, nos saca de nuestra zona de confort y de muchas cosas. Entonces, me voy a imaginar a un adulto que tiene un accidente y en donde a raíz de este accidente, un golpe, le diagnostican epilepsia. Entonces, ¿cómo va a venir a cambiar la vida de ese adulto en el que quizás ya trabajaba, tenía un trabajo fijo, una historia de vida, hábitos ya fijados, una historia de vida ya determinada, y luego va a tener lo que cambiar, y luego va a tener que modificar muchas cosas también, ¿no? Y muchas veces he visto en los adultos que esto no puede ser, esto no es cierto. Y vamos con una opinión, con un neurólogo, y luego vamos con otro neurólogo y vamos a hacer otra prueba, y luego es como, no, pero ya no me pasó, ya no tuve una crisis, entonces pues no es cierto, ¿no? O sea, que el proceso de negación en un inicio por el shock de la noticia puede durar más tiempo. Y lo repito, entre más nos fijemos, ¿sí? En esos sentimientos y no los dejemos fluir, entre más luchemos, más difícil nos va a ir costando atravesar el mismo proceso de duelo, ¿sí? Entonces, en el adulto es de, ¿sabes qué? Ya está, es esto, no podemos cambiarlo. El choque de realidad, aquí está. Aquí están tus estudios, yo soy el especialista que te está diciendo y este es el diagnóstico. Y entonces a partir de ahí es, ¿qué vamos a hacer? ¿Mm? Sí, entiendo. Me vino a la mente otras preguntas como, por ejemplo, hay una parte, digamos, en epilepsia, y que por eso es tan importante la comunidad, para poder como intercambiar experiencias que bien si no son iguales en todos, pero podemos como acompañarnos. Claro. Y tú haces mucho pie y mucho hincapié, diría, en el acompañamiento justamente, ¿no?
La importancia de poder ver a otro que tiene como lo mismo que tú y que te va a poder comprender. Esa parte creo que es una parte fundamental en los dos casos, volviendo a los dos casos, el adulto y el adolescente, porque en el adolescente tú dijiste algo muy importante, poder tener amigos que lo aterricen y le digan es que sigue siendo un adolescente, no podemos hacer cosas, salir, etc. Pero me viene esta pregunta de cuando eres un adolescente, pero realmente es que para empezar epilepsia no hay la difusión, digamos, tan, comparando un poco con el cáncer, no hay tanta difusión. Digamos que ahorita desde muy temprana edad saben, al menos tienen la noción de lo que el cáncer puede significar. Epilepsia, si bien el nombre es raro, lo comentábamos ya en el EpiFest, también es como difícil conectar, saber realmente cómo es lo que está funcionando o lo que no está funcionando y por lo cual te dan crisis. Entonces, para un adolescente saber, tengo epilepsia, creo una, no sé si se va a acordar del nombre bien, me lo va a tener que repasar, y la otra, el poder explicarle a sus compañeros lo que es esto. Y la otra es el tema de la invisibilidad, porque muchas veces nos pasa esto a los que tenemos epilepsia, que es que tú te ves muy bien, o sea, no estás mintiendo, quieres llamar la atención, no tienes epilepsia, o no tienes lo que dices que tienes porque no se graban el nombre, ¿cómo combatir eso? Porque creo que eso, si vas pasando por un duelo de diagnóstico y de aceptación para el diagnóstico, esos son como golpecitos que te están dando más, ¿no? Entonces, normalmente, o para generalizar un poco, uno de los problemas que hay es que las personas que tienen epilepsia prefieren callar y no decirlo. ¿Y cuál es el riesgo? El riesgo de que les cuesta más trabajo aceptarlo y el riesgo de que si les llega a dar una crisis, la gente no va a saber y no va a saber auxiliarlos. En el caso de un adulto, creo que por ahí es eso, ¿no? También de si llegó a saber lo que era epilepsia, pero nunca lo extrapoló que le iba a pasar, de pronto es como choqueante que le esté pasando y ver el mundo en el que vivimos las personas con epilepsia, desde que no tienes que decir en el trabajo que lo tienes, porque si lo dices, no te contratan, todo este tipo de estigmas que justamente queremos romper. Ahí, ¿tú qué nos pudieras aconsejar desde tu experiencia? Fíjate que tocas un punto bien, bien importante, Caro, y gracias por contextualizármelo. O sea, yo sé que eres súper, súper apasionada y que tienes muchísimos años informándote de esto, ¿sí? Tocas un punto bien importante que es el estigma que se tiene con el diagnóstico. Y es desde también los prejuicios que tenemos con el propio diagnóstico, ¿no? Y llámese, en muchas de las enfermedades crónicos es mucho estigma, porque es algo con lo que vas a vivir, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de epilepsia, o sea, yo lo primero, lo hago con cáncer, ¿no? Pero yo lo primero que les diría es, ¿qué se te viene a la mente? ¿Qué piensas? Simplemente con la palabra, ¿sí? ¿Cómo crees que es la epilepsia, no? Y entonces las imágenes pueden ser de, no, pues, si me remonto, ¿no? A la Edad Media, a épocas así de Cristo, ¿no? Es de, está endemoniado, y eso es algo malo, inclusive era rechazarlos completamente de su sociedad, de su pueblo, y era porque eres allá, ¿no? Y fíjate cómo lo dices ahora siglos después, o sea, el decir, se sigue estigmatizando y se sigue diciendo, ay no, para allá, ¿no? Uh -huh. Por eso coincido contigo, tan importante la comunidad y compartirlo. Y nadie va a comprenderlo mejor. Es más, ni siquiera yo, más que alguien que lo está viviendo, más que alguien que puede realmente comprender lo que es vivirlo físicamente, pero también lo que es vivirlo emocionalmente. Entonces, súper importante la comunidad y qué padre, felicidades por esta comunidad tan hermosa que han formado. Entonces, un punto importante que tú dices, ¿cómo combatir esto? Información, información. ¿Cómo si no está siendo visibilizado? Bueno, ahorita está siendo visibilizado. A través de esta charla, a través del EpiFest está siendo visibilizado, ¿sí? Y nos va a costar los años que nos cueste, ¿sí? Para que se vuelva más visible.
¿sí? Porque también a veces pensamos vivimos como en una burbuja de eso no me va a pasar a mí, o no creo que pase en mi familia, o sé que existe, pero eso no me va a pasar a mí, o sea, ¿sí? Sin embargo, claro que puede pasar, y entonces es muchísimo mejor, siempre lo he dicho, saber, conocer, y esto qué hace, y esto cómo se come, y entonces qué hay que hacer, ¿sí? Y informarte con especialistas, porque cada vez va habiendo más actualizaciones, ¿no? Con respecto, con técnicas, con alimentación, que también son herramientas que también pueden ayudarles. Entonces, decías algo también importante en la cuestión del adulto, lo calla. Y yo pienso, situándome en el adulto, inclusive en el adolescente, ¿por qué? ¿Para qué? Para qué callarlo? ¿No? ¿Cuál sería la función de mejor lo callo? Y lo primero que a mí se me viene a la mente, si yo me pongo esos zapatos, es porque me da pena. Me da pena, no quiero que lo sepan, no quiero que sepan que eso me pasa a mí. No, qué pena que presencien una de mis crisis. Entonces, yo no quiero que me vean de esa manera, ¿sí? Pero como desde ahí vamos estigmatizando el rol de una persona que vive con epilepsia, ¿sabes? No hay nada de qué avergonzarte, no es algo que tú pediste, no es algo que dijiste, ah, sí, yo quiero eso, no, es una condición que está en mí, que está en mi cuerpo, y entonces, he ahí, por eso te digo, tan importante la función del duelo, que es aceptar esta condición que está conmigo, que vivo con ella y que entonces más allá de que me preocupe día a día las crisis, si voy a tener una crisis o no, es vivo mi vida, ¿sí? Y sé lo que puede pasar y las conozco y entonces sé lo que en algún momento lo desencadena y sé que es bien importante tomar mi medicamento y al llegar a ese punto de la aceptación llegamos a un punto bien importante que es el autocuidado y el apego al tratamiento, ¿sí? Entonces, por eso es tan relevante la función que tiene el duelo en la enfermedad para llegar a ese punto. Pero el primero de los pasos es justo lo que dijiste, hablarlo y uno de los sentimientos que más nos cuesta hablar es la vergüenza, es hablar de la pena. Podemos hablar de lo triste que estamos, del enojo que me causa pasar por esto, pero hablar de la pena, eso no, o sea, un ejemplo muy básico, cuando nos caemos en la calle, o sea, no quiero que, o sea, nadie me Estoy vio, bien. estoy bien, ¿no? Entonces, algo así se llega a vivir con una crisis de, ¿me vieron? ¿Qué pasó? O sea, ya cuando voy regresando, o sea, ¿quién estaba conmigo? Y ese sentimiento de pena, ¿sabes? Entonces, uno de unos puntos importantes es pasar esa barrera de poderlo hablar, pasar esa barrera de mi propia pena, de mi propia tristeza, de mi propio enojo, para ir, ¿qué pasa? Cada vez asimilándolo. ¿Cómo se puede trabajar la pena? Si algo te causa mucha vergüenza, Ujú. ¿cómo la puedes trabajar? Fíjate que regreso a este punto bien valioso y bien importante que lo dices del acompañamiento, y es cómo voy a poder sentirme acompañado con esa pena, justamente con alguien que ya ha vivido esto, ¿no? Si sabes que me caí en la calle el otro día, ay, no, hombre, yo también me caí, no. Y entonces cuando compartimos lo mismo es de, ah, ¿también te pasó? Oye, ¿y qué hiciste? No, pues me terminé riéndome, o no, pues no, me escondí. Entonces, cuando compartimos la misma experiencia, la pena baja. ¿Qué pasa? Que entonces cuando alguien dice, ¿sabes qué? Es que me pasó esto, y es de, ¿cómo crees? ¿Cómo que te pasó eso? Y luego, y cuando se va generando el morbo y se va generando como el juzgar, esa pena va a aumentar y menos voy a querer hablar. ¿Cómo se traspasa esa pena? Hablándolo, viéndolo de una manera natural. Y entonces puedo imaginar si alguien escribe a la comunidad de Epifes y decirle, ¿saben qué? Es que tengo un año que fui diagnosticada y no lo he hablado con nadie. Y me cuesta muchísimo hablarlo. Y entonces puedo imaginar que alguien de la comunidad que lee ese mensaje le dice, oye, pero aquí estamos.
¿sabes? Aquí sí puedes hablarlo, aquí sí puedes contarnos, platícanos, ¿sabes? Y entonces ya es como un, puedo abrirlo, pero es encontrar ese espacio, es encontrarme cómodo, es sentirme seguro, esa es la palabra, sentirme seguro, ¿sí? Ahí podemos ir bajando esa pena. Ok, sí, justamente llegan muchos mensajes a Espacio Epilepsia y ahora Uh con el EpiFest también, de -huh. personas que externan, mamás con hijos que tienen epilepsia, mamás con hijos con epilepsia, personas con epilepsia, y llega de todo, o sea, te das cuenta la diferente forma de que lo están manejando, de que no lo están manejando, de que necesitan ayuda, de que piden orientación, de todo esto, ¿no? Y es muy gratificante poder apoyar a estas personas en base a tu experiencia. Uh -huh. Algo que te comentaba también, era esta parte que nos cuesta y creo que estás súper familiarizada porque en salud mental les pasa a muchas personas que tienen algún trastorno o diagnóstico en salud mental, nos invalidan el hecho de cuando decimos tengo epilepsia, no es cierto, tú estás mintiendo, o sea, no quieres llamar la atención. Entonces ahí, si hay una persona que ya se atrevió a hablarlo o a decirlo, se echa para atrás porque dice, es que no me, o sea, dicen que no es cierto. O sea, prácticamente aquí creo que es una parte como acostumbrarse o pienso que la gente se acostumbra a que cuando tienes gripe, pues tienes el flujo nasal, se te nota las ojeras, etcétera. Alguien con epilepsia no, pero no es una enfermedad de salud mental. Porque también luego llegas a ver esa confusión, ¿no? De que, bueno, entonces es de salud mental, seguramente vas con el psiquiatra y hay un estigma también ahí, si bien no es una enfermedad de salud mental, pero nos parecemos en ese aspecto. Por eso es que yo siempre les digo, salud mental y epilepsia, como que ahí estamos de primos hermanos, porque no nos creen. O sea, es que tú te ves bien, ¿cómo es que tienes eso? No, no, no está. Y la otra, Yuri, casi la mayoría que tenemos epilepsia, llegamos en algún punto a tener un problema con la salud mental. Se llega a afectar. ¿Qué nos puedes compartir ahí? Ok, es que voy a tomar esto que dices del flujo nasal, porque sí, es de, tengo gripa y me ven así, ¿no? Ahorita que pasamos, que estamos en pandemia, pero que hemos pasado la pandemia, yo creo que muchos de nosotros ni quería estornudar ni toser en público, porque era un COVID, ¿no? O sea, pero nos vamos a lo tangible, a lo que escucho, a lo que veo, ¿no? Y entonces es como no, no me creen. Y el gran punto es de que no me creen, es que están invalidando lo que yo estoy diciendo. Y entonces está lo que yo decía ahorita tan importante, ¿no? Sentirme seguro para poder hablar. Y desde un momento en que me dices, ay, no, hombre, claro que no, ay, si te ves súper bien, ¿no? Tú no tienes eso. Entonces ya no voy a poderme abrir a todo lo que yo estoy sintiendo. Y cuando les estoy diciendo yo que es uno de los principales pasos para este proceso es poder expresar lo que sentimos, pues entonces ya ahí ya se queda guardado. Ya, o sea, ya cerramos la puerta. Y al guardarnos todo lo que vamos sintiendo, pensando, pues ¿dónde lo pongo? ¿Qué hago con esto? ¿No? Y las emociones hacen hacen lo suyo que es expresarse, pero no se expresan a través entonces de palabras, porque no puedo hablarlo, entonces lo voy a expresar a través de mi cuerpo, a través de mis emociones, a través de sentirme mal. Y es ahí esa línea, ¿sí? Donde, donde entra la salud mental, donde estoy viviendo un proceso adaptativo ante un nuevo diagnóstico, ¿sí? Pero este proceso adaptativo ojalá fuera lineal, ¿no? Ojalá fuera así. Me lo diagnostican y en tantos meses ya lo asimilé. No es así. Atravesamos muchas emociones, atravesamos todo un proceso y en ese proceso es muy, muy válido, ¿sí? Es muy válido que muchas veces yo no sepa cómo manejarlo, no sepa qué hacer con todo lo que estoy sintiendo. Y por ello es bien importante, uno, la comunidad, totalmente. Y dos, también poderme guiar de profesionistas que también me van a acompañar con esto que estoy sintiendo, ¿sí? Y no, no quiero como hablar de así de tal diagnóstico, porque tampoco me gusta
ponerle las etiquetas, ¿sabes? Muchas veces, pero sí hablarles de que muchas veces estos mismos diagnósticos, si los callo, si lo que hablábamos ahorita me da vergüenza, o sea, puedo llegar a pensar, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Mi vida ya no va a ser la misma, mi vida va a cambiar y llegarme a preguntar, ¿qué sentido tiene mi vida ahora? O sea, yo no quiero ser una carga, eso también pasa mucho. Yo no quiero ser una carga para mi familia, yo no quiero ser una carga para mi esposa o para mis hijos, o y entonces me voy, ¿qué pasa? Como enconchando con todas estas emociones, con todo esto en mi cabeza, que puedo llegar a pensar, pues mejor me quito la vida. Si mi vida va a ser así, ¿y qué sentido tiene mi vida? Pues mejor me quito la vida, ¿sabes? Entonces, por ello es tan importante también poderlo acompañar con un profesionista, ¿sí? Y a veces un profesionista es como la primer puerta para decir, vamos, anda, háblame de lo que estás sintiendo, háblame de lo que está pasando. Y al irlo hablando, al irlo expresando, es una manera de irme escuchando e ir asimilando todo lo que estoy viviendo, todo lo que estoy sintiendo, ¿sí? Entonces, sí, si bien no es una enfermedad de salud mental, no, pero sí es una condición, ¿sí? Física en donde va a afectar mi medio, ¿sí? En donde voy a tener que adaptarme a mi medio y que eso puede generar muchísimas emociones y si no son bien, por así decirlo, si no tengo los recursos en ese momento para poderlas expresar y termino reprimiéndolas, pues el desencadenante va a ser una situación de salud mental, ¿sí? Entonces, te fijas cómo es como una pila de dominó, así, o sea, una cosa va desencadenando la otra. Y entonces para mí algo bien importante también de lo que hablo mucho es cuándo acompañamos, cuándo entramos los psicólogos, o sea, en qué momento, porque lo primero que pensamos al diagnosticar una enfermedad es el médico, ve con el neurólogo, o sea, ve y hazte los estudios y que te diagnostiquen bien y todo eso que hablábamos de que me caiga en 20 el diagnóstico, como, a ver, primero eso. Y quizás ya después, cuando llegan con nosotros como psicólogos, cuando ya explotó, cuando ya las emociones ya, ¡pum!, ya no dan para más. Hasta ese momento llegan con nosotros. Y entonces algo de lo que yo hablo mucho es, hey, no esperemos esos momentos. No esperemos hasta aquellos momentos donde ya ¡pum!, mis emociones explotaron, sino vamos a hacerlo desde un primer momento. O sea, qué importante sería que cuando una persona es diagnosticada, llámese, en este caso epilepsia, en el caso que trabajo mucho con cáncer, en el caso que trabajo con enfermedades crónicas, ¿sí? En el momento en el que es diagnosticado, también le diga, oye, casi casi pasa ventanilla 2, ¿no? O sea, hey, también es importante que lo hables y que también pueda ser un trabajo multidisciplinario, ¿sí? En donde nos apoyemos y desde ese momento donde, a ver, fuiste recién diagnosticado, ok, platícame qué pasa, qué significa esto en tu vida, qué piensas, los pensamientos catastróficos que también podemos llegar a pensar, ¿no? Y entonces ya desde ahí le vamos dando una entrada, una puerta abierta a todo lo que va surgiendo y entonces no permitimos que llegue un momento donde ya todo se explotó, ¿no? Sí, 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 estoy de acuerdo justamente en el EpiFest, vuelvo a comentar, y en Espacio Epilepsia, nos comentaban que ellos participaron profesionistas de Fundación Favaloro. Es una fundación en Argentina, y nos comentaba esta neuropediatra que trabajan en equipo, ¿no? Es una vez que llega el paciente con epilepsia, en este caso el niño, porque es pediátrica, se manda también a psicología, se manda a nutrición de ser necesario, o sea, se manda a lo que ven que se necesita ya. Pero una de las cosas que dijeron es esto, psicología para apoyo también a la familia, por hablando de que es un menor también. Y fue algo que realmente me encantó ver, este grupo de especialistas de diversas ramas que están enfocados, si bien en epilepsia solamente hay, creo que hay otra parte con otras enfermedades, pero todos se unen para poder apoyar
y poder sacar adelante al paciente desde las diferentes herramientas que hay. Y una de las cuales a mí me queda clarísimo que es vital es terapia psicológica. Pero luego lo que pasa a veces es, ¿con quién voy, Yuri? ¿Cómo podemos elegir un buen psicólogo? ¿En qué tenemos que fijarnos? Bueno, para mí es importante, inclusive también cuando yo voy a terapia, ¿sí? Saber que nos forman como psicólogos, ¿sí? O sea, decidimos estudiar psicología. Entonces nos formamos como psicólogos, pero al menos voy a hablar de México, que es mi país, nos forman como psicólogos, pero es una psicología general, ¿sí? Donde nos dan muchísimas bases, porque la psicología es súper amplia. Y aunque algunas universidades nos guían más a la parte clínica y nos dan herramientas clínicas, ¿sí? Es bien importante buscar si yo quiero ir a terapia, buscar un psicoterapeuta, ¿sí? Es decir, un psicólogo que se formó para dar terapia. No todos los psicólogos estamos formados para dar terapia, aun y que nuestra universidad nos haya dado herramientas clínicas, ¿sí? Entonces, ¿a quién voy a buscar? Bueno, a un psicólogo que tenga formación en psicoterapia. ¿Cuál? Bueno, creo que ahí hay un montón de modalidades psicoterapéuticas y es la que más me acomode a mí, con quien yo me sienta más cómodo, la que a mí me sirva, la que esa persona usa esas herramientas y esas herramientas me sirven a mí. Yo siempre he creído que habemos muchísimos psicólogos y qué bueno, porque habemos muchísimas personas tan diversas que entonces más allá, así lo creo yo, aparte de lo que esa persona me va a dar por sus conocimientos, es también lo que esa persona, yo me sienta cómoda, porque me gusta su tono de voz, porque me gusta su manera de hablar, porque cuando estoy con esa persona se empieza a generar ese vínculo. Y entonces ese vínculo es lo que va a sanar, ¿sí? Es lo que va a ayudar. Entonces, es súper importante también, aparte de buscar que tenga una formación, pues con alguien con quien yo me sienta cómodo, con alguien con quien tenga formas de pensar similar, porque esa persona me va a acompañar, me va a guiar y le voy a abrir lo más íntimo que tengo de mí, que son mis emociones, ¿sabes? Entonces, por eso es tan importante que yo me sienta cómodo. Ok, sí. Me encanta que hayas tocado el tema del vínculo porque creo que eso también se puede extrapolar con los otros especialistas, justamente. A veces hay personas que no se sienten a gusto con su neurólogo y no sé, piensan que no les está ayudando, que no sé, tienen una cantidad de dudas. Y hay otras que logramos como encontrar, puede ser por suerte, ya no sé por qué, casi a la primera un neurólogo con el cual te sientes como que totalmente incluso a salvo. Es algo que incluso yo me imagino pasa también en psicología, pero nos pasa como persona con epilepsia. En mi testimonio, sí me sentía nerviosa antes de entrar a consulta porque está esta incertidumbre de qué me va a decir y ahora qué voy a tener, ¿no? O Claro, ahora cómo va la epilepsia, va claro, empeorando claro. Sí, o sí, de todo sí. esto. Y una vez que entraba, mi doctor tiene como ese carisma o esa magia, digamos, que una vez que entraba yo ya estaba tranquila porque sabía que adentro del consultorio me pasara lo que me pasara, él iba a estar ahí y me iba a apoyar. Entonces, creo que eso pasa también con psicólogos. Digo, mi psicólogo también, yo sabía que podía contar con él. Independientemente, ahí estaba y me iba a acompañar y me iba a ayudar a salir adelante. Entonces, y me ha pasado así también en ginecología y todo esto. Entonces, creo que esto es el vínculo, ¿no? Es la importancia de cómo generas el vínculo con ese especialista que te va a atender. Claro, totalmente, porque este vínculo es lo que va a generar que yo me apegue a un tratamiento. Es lo que al final de cuentas también va a terminar sanándome. Entonces, sí es súper importante, súper importante que yo encuentre ese especialista, o sea, con el que yo me sienta cómodo, en el que yo pueda preguntarle hasta lo más tonto que yo pudiera pensar, así es que esto es muy tonto, pero es que en verdad tengo esta duda.
Entonces, en sentirme con la confianza de podérsela hablar, ¿no? De poderle decir. Y eso es muy, muy importante. No sé, pasa mucho en instituciones públicas en donde hay un determinado, muy limitado tiempo de consulta y entonces donde muchas veces es no tengo ni el tiempo de preguntarle, ¿sí? Pero también hay muchas personas que su posibilidad de atenderse es en esa institución pública, ¿sabes? Y entonces por eso voy a tomar otra vez la parte de la comunidad, en donde, ok, no se la puedo preguntar a mi médico porque mi médico en 5 minutos casi casi me ve, me da la receta y ya, ¿no? Pero sí se la puedo preguntar a la comunidad, pero sí puedo decirles, oigan, tengo esta duda, y aunque digan, pregúntale a tu médico, pero ¿sabes qué? Yo creo que esta persona también le pasó lo mismo, ¿no? Entonces, sí es bien importante que informarnos muchísimo, acompañarnos y desde qué nos acompañamos, desde personas que están viviendo lo mismo, desde especialistas que están interesados en el tema, es bien importante que en este camino no lo vivamos solos, ¿sí? No nos sintamos solos, porque cuando nos sentimos solos, lo vamos otra vez como a reprimir todo lo que sentimos. Y es esta cadenita de dominó de la que hablaba. Por eso es tan importante acompañarnos, ¿no? Y en este momento y en este espacio, y yo creo que tú y yo estamos también acompañando a todas las personas que nos pueden estar escuchando, ¿sabes? Y ahorita que hablabas un poquito, no quiero dejar pasar el tema, de que en otros países se da esta parte de, oye, te mando con el neurólogo y te mando con el psicólogo. O sea, eso está genial, está genial. En México todavía existe este estigma de ir al psicólogo, de ir con un psiquiatra, pero de verdad es la parte fundamental. Y lo que hablábamos a un inicio, y también a los padres, y también a los familiares, algo muy importante que en especial yo hago cuando trabajo con un tema de una enfermedad es incluir a la familia y también darle un espacio, porque hay algo que en otro tema lo podremos hablar, que es el síndrome del cuidador, ¿no? En donde cuando diagnostican a alguien cercano, a quien amo, ¿qué voy a tratar de hacer? ¡Fu! Proteger, pero muchas veces en esa protección sobreprotegemos, ¿no? Cuando hablamos de adolescentes, de niños, sobreprotegemos porque no quiero que nada malo te pase, pero en esta sobreprotección también puede ser contraproducente, pero también para sí mismo, para el propio familiar, porque se olvida de sí mismo, ¿sí? Y vive a través de lo que el otro está pasando, sintiendo. Entonces, en resumen, es bien importante también el acompañamiento para el familiar, para que el familiar también tenga un espacio de poder decirle, de poder contar lo que en sí está sintiendo sin pensar que la otra persona le va a doler. Yuri, última pregunta. Es, antes de darte las gracias y de despedirte, es, ¿cómo puedo distinguir si estoy en duelo o no lo estoy? No quiero pensar que todos los que tengamos este diagnóstico podamos tener un duelo. Quizás habrá alguien que no lo tenga por, no sé, por distintas circunstancias. Pero ¿cómo podemos distinguir si estamos pasando por un proceso de duelo y que hay que trabajar con un profesional, Uh -huh. o si es otra cosa? Ya, qué buena pregunta, qué buena pregunta, Caro. No en todos los casos, bien lo dices, pero sí es una gran probabilidad que cuando hay un desajuste, cuando hay una pérdida, sí, lo decía al principio, sí, se genera un proceso de duelo. El duelo no lo vamos a ver como una enfermedad, como algo catalogado así de tal, ¿no? El duelo es un proceso adaptativo, ¿sí? Por el cual atravesamos para poder llegar a asimilar lo que en este momento estoy sintiendo. ¿Cómo sé que vivo un duelo, sí? Porque vivo una pérdida. Ok, y de ahí, ¿qué pasa? Que vienen diferentes etapas. La primera y la más importante, la más así que tenemos bien clara, es la negación, es este shock. ¿Cómo voy a saber, tu otra pregunta, que necesito ayuda? Cuando lo estoy sufriendo, cuando me estoy peleando con esto, cuando esto me está sobrepasando, cuando esto realmente es un no quiero, o sea, no quiero ni verlo, no quiero aceptarlo,
cuando esto también está afectando otras áreas de mi vida, como yo no tengo nada, yo no voy a ir al neurólogo, si ya ni me dio, ya ni me voy a tomar las pastillas. Entonces está afectando mi área también de salud física, ¿sí? Cuando me empiezo a aislar, porque no, qué pena que me vaya a pasar una crisis, mejor no salgo. Entonces, están afectando ciertas áreas de la vida. ¿Por qué? Porque no estoy asimilando, ¿sí? No estoy asimilando. Y eso quiere decir que estoy en un proceso de duelo. Entraría también la otra parte cuando te enfocas demasiado en cuidarte y descuidas otras áreas de tu vida. Claro, porque bueno, lo decías al principio, soy psicoterapeuta gestal y en parte de la gestal vamos a ver el equilibrio y la homeostasis, ¿sí? Y sí, si bien una parte importante es mi salud física, pero tengo otras áreas en mi vida que también son importantes, que son el área social, el área emocional, el área espiritual, sí, el área familiar. Y cuando empiezo a descuidar también las otras áreas de mi vida y me concentro solo en esta, estoy desajustando, ¿sí? Mi vida, ¿sí? Entonces, también llega a pasar mucho que llegó una paciente también con una situación neurológica y que entonces decía, es que yo me clavé mucho, mucho, busqué investigaciones y me fui con el mejor médico para poder saber y poder saber y poder saber, pero ¿qué generó en ella? Un proceso de ansiedad, porque totalmente era me adelanto y pienso y pienso y pienso y pienso, y esta parte generó conflictos en casa, con su familia, con sus hijas, con su trabajo, ¿sí? Y entonces, ese es un punto importante, cuando se van desajustando otras áreas de mi vida, es, hey, son esos foquitos rojos para decir, necesito ayuda. Ok, muchas gracias por alertarnos de alguna forma, por informarnos para poder estar pendientes cuando esto pudiera llegar a pasar. Si bien todavía falta mucho trabajo en la epilepsia para poder borrar estigmas que quizá nos cuesten trabajo, pero por parte de Espacio Epilepsia, por parte del EpiFest y por parte de los que estamos involucrados en este apoyo, nos sentimos muy bien cuando vemos que las nuevas generaciones que tienen epilepsia al menos ya cuentan con estas herramientas. Entonces, queremos agradecerte mucho a nuestra licenciada en psicología, a nuestra psico-oncóloga, Yuritsi Vega, porque por ahí no tocamos el tema, pero seguramente hay personas que tienen epilepsia y después cáncer. Entonces, es complicado, es difícil, y pero aquí hay una persona especialista, está en México, y quiero preguntarte, Yuri, ¿te pueden solicitar terapia de otros lugares de Latinoamérica? Sí, claro, también trabajo de manera online. Esto que también nos ha traído la pandemia de podernos conectar y sabernos conectar de esta manera. Y lo que yo decía, algo importante, ¿no? Lo que sana es el vínculo. Y el vínculo está aquí. Estamos aquí, aunque tú y yo no estamos en el mismo espacio, pero yo creo que ambas nos sentimos con esta charla, ¿no? O sea, yo me quedo así súper contenta y honrada de poder estar en este espacio que tenía muchísimas ganas de estar y que estas nuevas generaciones sepan lo que es epilepsia, se sientan confiados, se sientan seguros, es gracias a todo el trabajo que ustedes ya han venido haciendo desde hace muchísimo tiempo. Entonces, felicidades por eso y completamente agradecida de estar aquí y pues bueno, aquí estoy cuando se requiera. Sí, no, pues muchas gracias a ti, nos sentimos honrados, es muy padre encontrar especialistas que amen su trabajo, que amen su carrera, su profesión, y yo sé que tú eres una de ellas. Y qué mejor que estás en México. Me tocó ver muchas personas especialistas de Argentina ahora por este EpiFest, pero es para mí formidable poder compartirles también a ellos que acá tenemos especialistas, pero no hay palabras incluso para definirlos, porque son buenos, no solo en su profesión, sino también esa parte humana, esa parte que quiere conectar, que quiere ayudar, que incluso llega a tocarles cuando su paciente está sufriendo. Entonces, quiero agradecerte de verdad muchísimo por estar en este espacio y también quiero que nos digas dónde te contactamos, porque ahora sé que tienes nuevos proyectos, que estás empezando como a estar más visible en redes y no quiero que haya gente que se pierda
por simplemente no saber dónde encontrarte. Entonces, si nos puedes compartir un poco, por favor. Claro, muchas gracias, Caro. Sí, tengo nuevos proyectos porque entendí que, Dios, o sea, la gente no solo pasa esto en México ni en el lugar pequeñito en el que estoy, sino que ahora gran parte es de quiero llevar todo lo que yo puedo aportar a cualquier persona del mundo que quiera contactar conmigo. Entonces estoy ahorita más activa y por ahí me pueden escribir por medio de Instagram. Estoy como SIC sic.yurixi-vega. Entonces, por ahí estoy, por ahí me pueden contactar. Okay, vamos a dejar las redes de la psicóloga, la psiconcóloga, Yuritsi Vega. Y pues también ya saben, si conocen a alguien con alguna enfermedad crónico, alguien con epilepsia o con otro tipo de enfermedad, con problemas de salud mental, o alguien con cáncer, mujer, hombre, niño, alguien con cáncer, por favor, compartan. Hay que compartir los links que nos dejan los especialistas, o bien escríbanos a nosotros los tratamos de poner en contacto para que puedan. Esto va a estar, es una colaboración con Espacio Epilepsia, ahí va a estar la entrevista, también va a estar en mi canal, que es Carolina Gómez Raya, ahí también se va a poner en Espacio Epilepsia, entonces, y también se va a poner pues el contacto de nuestra psicóloga. Somos de aquí de México, entonces contáctenos, y si no, si son de otro lugar, ya nos dijo que también da terapia mediante estas herramientas digitales que nos vienen a apoyar. Entonces, pues muchas gracias y hasta la próxima entrevista. Les recuerdo, vamos a tener una entrevista que igual vamos a tocar temas que tocamos contigo, Yuri, pero extrapolarlos a con una neuropsicóloga, y checarlos, es la neuropsicóloga Fernanda Mena, no se lo vayan a perder. Vamos a hablar de la memoria y de las funciones a nivel profesional, de cómo poder ayudar a estas funciones a nivel profesional para que pues pueda seguir siendo autónomo. Y la otra, vamos a hablar de autismo, porque el autismo tiende a tener una comorbilidad que es epilepsia. Entonces no se pierdan también esa entrevista, y pues vamos a seguir en contacto. Yuri, muchísimas gracias por todo, y ahí la encuentran como psicóloga o sic.yuritsi_vega en Instagram, y si no, ahí nos preguntan y ahí lo colocamos. Muchas gracias. Un saludo enorme, un abrazo, Caro. Bye. Bye.